Primera de Pedro, el capítulo 4, versículos 1 al 11. Se los voy a leer para de esta manera pues tener una idea de lo que vamos a estar estudiando hoy. Dice lo siguiente: por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que le queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios, porque el tiempo ya pasado les es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Y en todo esto se sorprenden de que ustedes no corren con el mismo desenfreno de disolución y los insultan, pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque con este fin fue predicado el Evangelio aún a los muertos, para que aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. Pero el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sean hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Acompáñeme con una oración más. Señor nuestro, en este día venimos delante de ti para pedirte que nos ayudes a anhelar una iglesia que nosotros primeramente necesitamos, pero también lo necesita nuestros vecinos, Señor, nuestros amigos, todas las personas que aún no te conocen. Ayúdanos a poner atención en el modelo de lo que tú tienes para una iglesia, la manera como tú la diseñaste. Y queremos ser bendecidos con tu palabra. Queremos que tú muevas a tu pueblo. Y eso te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Hermanos, el sermón de hoy se titula La iglesia que necesitamos. Son dos cosas que yo quiero que veamos. Si nosotros pudiéramos englobar en dos ideas generales de lo que necesita una iglesia para honrar a Dios y glorificarle, vamos a ver que es una iglesia que se caracteriza porque sufre por Cristo. Es una iglesia que está dispuesta a sufrir por nuestro Señor y al mismo tiempo se despoja de su pecado. Eso es lo primero que vamos a ver, y también vamos a ver que es una iglesia que vive para dar gloria a Dios. Cuando una iglesia entiende ese propósito, las cosas marchan bien y estamos viviendo y haciendo lo que nos corresponde. Entonces, no quiero ahondar mucho en lo que habíamos predicado la semana pasada, pero este pasaje de Ezequiel tuvimos tiempo de ver los últimos 9 capítulos, Ezequiel 40 al 49, es una imagen del templo futuro que se va a dar a conocer en el milenio. Veíamos que es un templo perfecto donde todo está en su lugar, todos ministran conforme al modelo que Dios espera, y lo más importante y lo más hermoso es que está la presencia de Dios. Pero veíamos, yo les invitaba a que consideramos ese paralelo, que es exactamente lo mismo para la iglesia hoy. Lo hermoso, hermanos, es que el Espíritu Santo ya ha venido. En el libro de los Hechos vimos esa manifestación, pero también debemos de estar conscientes, hermanos, que si nosotros vemos a sí mismo como se le llamó a aquella audiencia a contemplar, a imaginar el modelo perfecto de un templo para que sea bendición a todas las naciones, así nosotros también debemos de ver cuál es el modelo que Dios quiere para su iglesia. Y Pedro, en estos 11 versículos que vamos a estar meditando, pues vamos a tratar de aplicar eso a nuestras vidas, entender de qué manera quiere Dios que funcionen todas sus iglesias. Hoy día domingo hay muchas congregaciones a lo largo de todo el mundo, en muchos países. Todos tenemos el mismo deseo de conocer a Dios y su voluntad. Y esa voluntad la encontramos en su palabra. Así que vamos a considerar primero que nada
el sufrimiento, hermanos, por Cristo y despojarnos de nuestro pecado. En el versículo 1, hermanos, de este capítulo 4, ya nos estamos acercando un poco al final de la carta del apóstol, pero él inicia de la siguiente manera: por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Así que ese, por tanto, es una manera donde él está uniendo varias cosas que ya estaba platicando con ellos en la carta. Es una carta que ya habíamos visto, es escrita a exiliados, a creyentes que están siendo perseguidos por su fe. Y la manera de animarles, él les dice, simplemente contemplen a Jesús y traten de tener una vida santa. Y ese, por tanto, es siempre recordarles, es algo que constantemente les está diciendo en esa carta. ¿Qué es lo principal que me gustaría a mí como pastor, como hermano en Cristo, como apóstol, que está dándoles palabras y doctrina para que la iglesia sea fundamentada en una base sólida que les ayude en esos días difíciles? Por tanto, tienen que considerar a Cristo, ver el modelo que Él nos dejó. Dice, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con el mismo propósito. Y de esa manera el apóstol Pedro nos está llamando a seguir específicamente los pasos del sufrimiento de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque de esa manera, hermanos, se obtienen las mejores recompensas. Y es extraño, es como una paradoja que alguien te diga, ¿quieres tener una vida plena? ¿Quieres tener una vida donde siempre hay felicidad, hay todo lo que tú necesitas en abundancia? Y yo creo que de entrada todos diríamos, pues sí me gustaría eso, pero hay una condición, dice, tienes que estar dispuesto a sufrir. Entonces suena en cierta manera irónico, ¿cómo es que yo, atravesando por el sufrimiento, voy a tener una vida plena? Voy a alcanzar la verdadera felicidad a través del sufrimiento. Es algo como que irónico, en nuestra lógica humana puede ser completamente absurdo, pero el creyente, hermanos, entiende que las mejores recompensas, la manera como podemos alcanzar una vida virtuosa que honre a Dios, es considerando el sufrimiento. ¿Por qué? Porque dice, ya Cristo nos dejó ese ejemplo. Y el apóstol utiliza unas palabras que pueden darnos un sentido, una alusión a como un soldado cuando le dicen, ármate para ir a la guerra, ármate, prepárate. Entonces, esa palabra, armarse, es que vas a ponerte todo el traje que está destinado para eso. Tus botas especiales, tu traje camuflado, si tienes algo, bueno, pensando en nuestra era, un chaleco antibalas, un casco. Si estás en un ejército que tiene buena tecnología, pues ahí te llevas tu mochila con tus visión nocturna, infrarrojo, tu rifle de mira larga, porque sabes eso, vas a ir a una guerra y tienes que estar completamente preparado. Tal vez esa audiencia seguramente lo escuchó, como la manera se le decía a un soldado romano, no olvides tu espada, tu casco, tu calzado, tu coraza. Pero aquí, hermanos, se nos está llamando a una guerra que muchas veces nosotros perdemos de vista. Y en este mundo, pues siempre hay pecado. El enemigo, nos dice la palabra de Dios, que siempre está dispuesto a hurtar, matar y destruir. A eso se dedica. Solamente quiere destruir nuestras familias, nuestros niños, nuestros valores morales, etc. Y si tú quieres vivir plenamente, te tienes que armar para vivir de una manera que a Dios le va a agradar. Y es armarte con la actitud que Cristo tuvo. Así que vamos a pensar primero en eso. Es simplemente, hermanos, abrazar el dolor, porque cuando nosotros pensamos en el ejemplo de nuestro Señor Jesús, Él vino y sufrió a esta tierra. Y yo siempre les he dicho, yo no dudo que en su niñez a lo mejor sus papás se descuidaron como nosotros. Es raro escuchar que alguien dice, a ti se te cayó tu bebé, y que alguien diga, no, nunca. Entonces siempre, algunos más feos que otros, pero en un descuido,
a veces se caen, a veces se rozan. Desde su infancia, hermanos, nuestro Señor Jesús conoció el dolor, pero más al final de su vida, cuando Él entrega su vida, su cuerpo. Y fíjense, estamos hablando de un dolor físico, y además emocional. Entonces, quiero que consideremos todo eso, hermanos, porque mientras nosotros lo tengamos en mente, que somos llamados a abrazar el dolor, nos vamos a armar con el coraje, con la fuerza, con la determinación que tuvo Jesús. Miren, Filipenses capítulo 1, 29, el versículo 29, nos dice lo siguiente: porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él. ¿Quién de ustedes puede decir, yo sí creo en Cristo como el Redentor, como el unigénito, como alguien que cambió el curso de la historia? Y nosotros creemos eso, hermanos, porque se nos concedió. Alguien algún día vino y nos explicó todas las historias de este hombre Jesús. Y Dios, con su Espíritu Santo, empezó a orar y decir, sí, cierto, ese mensaje está ardiendo en mi vida y sé que es verdad. Lo creo y me afirmo a ese mensaje. Pero Pablo decía a esa iglesia, ¿saben qué? No solamente se les concedió creer en Cristo Jesús. Fíjense el final de ese versículo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Ese es el destino del creyente, hermanos, que nosotros suframos. Entonces, una iglesia que está destinada a honrar a Dios y el modelo que Dios quiere para la iglesia perfecta, para una iglesia que nosotros necesitamos y también el mundo lo necesita, es una iglesia que está consciente de que tiene que sufrir. Vamos a ahondar un poquito más específicamente a qué tipo de amor se puede estar refiriendo el apóstol Pedro. Pero ahondando un poquito más en esto, hermanos, el amor, el acto de amor más grande que hemos visto en la historia de la humanidad, produjo paz, felicidad, perdón de pecados, fue la obra de Jesús en la cruz. Y el acto de amor más grande, de ahí, a pesar de que tuvo beneficios, nació del sufrimiento. Surgió del sufrimiento de una persona, de Cristo Jesús. Entonces nunca se nos separa eso. Las mejores bendiciones, hermanos, las obtenemos por el sufrimiento, y ese es el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesús. Dios no pudo satisfacer su ira sin el dolor que tuvo que experimentar su Hijo. Y nosotros debemos estar conscientes con eso. El autor de esta carta, hermanos, del Pedro, él no entendía eso en algún punto de su historia. Y yo creo que muchos de nosotros estamos como él, con cierta vendaje, con cierta ceguera espiritual. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 16. Fue una ocasión donde Pedro veía las cosas completamente diferentes. Jesús les había dicho, ¿quién dicen las personas que soy yo? Pues algunos dicen que eres profeta, algunos que eres una persona importante. Y bueno, ¿y qué dicen de ustedes? Y Pedro, dijo esa declaración, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y le felicita por esa declaración, pero sin embargo, lo que pasa enseguida es algo que se encuentra en un gran contraste. Fíjense, Mateo 16, 23. Pero volviéndose a él, le dijo, bueno, dejen leerle desde el 22. Él le había dicho a sus discípulos, tengo que morir, tengo que padecer, tengo que sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. 22. Tomando aparte a Jesús, Pedro lo reprendió. No lo permita Dios, Señor. Eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose a él, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las del hombre. Así que aquí yo no recibió una felicitación Pedro. Pedro le estaba sugiriendo a Jesús, saltéate todo eso. ¿Por qué estás diciendo que tienes que sufrir y padecer?
Y la declaración que hace le está diciendo, procede de Satanás. Y Satanás, hermanos, el padre de mentiras, quiere de esa misma manera engañar a su iglesia y decirle, ¿sabes qué? El sufrimiento no es necesario. El sufrimiento se debe de evitar lo más posible. Les decía hace unos segundos, tenemos que entender es qué sufrimiento se refiere. Es un sufrimiento, hermanos, del cual nosotros va a surgir a raíz de amar a Cristo. Ese es el sufrimiento que honra y glorifica a Dios. Cuando nosotros vivimos y en el contexto de esa iglesia donde tenías un jefe que te trataba mal, un gobernador que era un tirano, o una esposa o un esposo inconverso y que no le parecía nada bien el cristianismo, a esas personas las tenías que amar. Todo es los consejos que le está diciendo el apóstol Pedro a esa iglesia que está siendo perseguida. Si tú estás dispuesto a sufrir por causa de Cristo, a no retroceder en cuanto a tus convicciones, eso va a ser de honra y de gloria a Dios. Y eso te va a dar plenitud. Fíjense ahí mismo en 1 de Pedro, ya lo habíamos visto, pero quiero que retrocedamos al capítulo 2, los versículos 21 al 24. Ya les había insistido el apóstol Pedro, dice, porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaba no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Y hay otro sentido, hermanos, que tiene que ver con este sufrimiento. Es un sentido de que a nuestra carne no le va a gustar. Nosotros, hermanos, sufrimos cuando nos estamos despojando de nuestro pecado. Yo quiero que consideremos esas dos cosas. Un sufrimiento a causa de que amamos a Dios y que queremos seguir sus ordenanzas y vamos a ser despreciados, afrentados, atentados física y emocionalmente. Pero no solamente eso, también, hermanos, podemos sufrir cuando estamos luchando contra nuestro pecado. Porque no es una lucha fácil a veces. Lo vemos de manera muy clara cuando alguien quiere dejar alguna droga, algún vicio. Es un sufrimiento que su cuerpo le está exigiendo, y por esa lucha con el pecado, por las consecuencias de lo que él ingiere, pues tiene que padecer para desintoxicarte. Y eso no es nada grato, no es nada grato. Nosotros aquí en el templo en años pasados llegamos a tener algunas personas donde pues pudimos ayudarle al menos en esa etapa, pero los que nos acercamos con ellos veíamos que temblaban, decía, consígueme este medicamento. Y de alguna manera eso tiene que ocurrir con el cristiano, hermanos. No vamos a sufrir si realmente no queremos tener una lucha directa y seria contra nuestro pecado. Ese es un sufrimiento que también honra a Dios. ¿Para qué necesitamos eso, hermanos? Sufrir. Porque eso nos enseña lo siguiente. Fíjense los versículos 2 y 3 aquí en el capítulo 4 de Primera de Pedro. Continuó, para vivir el tiempo que le queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios, porque el tiempo ya pasado les es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo estado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. El apóstol Pedro le está diciendo, ¿saben qué? Hay un parteaguas en la vida del cristiano. Antes ustedes se identificaban con el mundo y el mundo es caracterizado por vivir en desenfrenos. Todas estas palabras que él está diciendo, borracheras o orgías, es hacer algo hasta el límite. Hasta el límite. Ustedes vivían pecando de esa manera, se afectaban a sus cuerpos, a sus mentes, a sus familias, a su salud. Pero sin embargo, dice, tiene que haber un parteaguas donde el creyente ya lucha para no estar en esos desenfrenos. Y eso es sufrimiento, hermanos. La iglesia está llamada
allá no más regresar a ese pasado, allá no tener nada que ver con eso que deshonra a Dios. El apóstol Pablo, hermanos, nos está pidiendo exactamente lo mismo en Romanos capítulo 12. Conocemos este pasaje, pero quiero que también lo leamos en labios del apóstol Pablo. Romanos 12 dice lo siguiente: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Yo no sé si ustedes lo habían pensado, pero ¿por qué el apóstol Pablo no dijo, presenten sus mentes al Señor Jesucristo? Está diciendo, renueven su entendimiento, pero dice, si les van a dar un sacrificio a Dios, no tiene que ser de sus mentes, tiene que ser de sus cuerpos. Está hablando de la esfera física que nosotros tenemos. ¿Por qué, hermanos? Porque yo creo que el cuerpo demuestra, cuando nosotros le entregamos una vida santa a Dios y nos despojamos de todas las cosas que perjudican a nuestra vida, es una muestra de que ya vencimos en nuestra mente. Tú no puedes decir, ya le entregué a Dios toda mi lucha contra la pornografía, pero si tus ojos todavía siguen viéndola, no tiene caso que digas esas declaraciones. Tú no puedes decir, ya le entregué a Dios, yo ya sé que puedo controlar mi vicio con el alcohol o etcétera. Pero si de todas formas tú en tu cuerpo todavía no eres capaz de decir no a esa bebida, entonces no estás sacrificándote. Así que eso es lo que somos llamados, hermanos, a entregarle una vida íntegra a Dios. La manera en la cual nosotros demostremos que físicamente estamos honrando con nuestro cuerpo, que se lo estamos entregando como sacrificio, es que decirle, yo voy a matar a mi pecado, ya no es mi voluntad, te voy a entregar mi voluntad a ti y te lo voy a demostrar. Voy a ser firme en mi lucha con el pecado. Así que ese es el reflejo de alguien que sí está dispuesto a matar a la carne y a decir, yo ya no quiero tener nada que ver con el pecado. Porque es lo que le dice el apóstol Pedro aquí en su carta, basta ya del pasado. El pasado, hermanos, ya nos quitó demasiado. Ya no debemos por qué más volverle a rendir algo de nuestra vida a todas esas prácticas que deshonraban a Dios. Y póngale el nombre de lo que usted practicaba. Cada uno de nosotros teníamos distintas luchas. Si hacemos esto, hermanos, vencer contra nuestro pecado y estar dispuestos a sufrir por Dios y despojarnos por ser cada vez más santos, va a producir un efecto. Fíjense, el efecto lo vemos aquí en el versículo 4. En todo esto se sorprenden de que ustedes no corren con ellos con el mismo desenfreno de disilusión y los insultan. ¿Cuál es el efecto, hermanos? Que nos van a poner en la mira. Van a decir, uy, ahora sí muy santo. Si tú hacías exactamente lo mismo que nosotros y vas a empezar a tener desprecio. Si nosotros no producimos ese efecto, hermanos, yo creo que nuestra lucha con el pecado no está siendo efectiva porque ellos todavía nos están viendo igual a ellos. Si nosotros logramos honrar a Dios como Él nos pide, estar dispuestos a sufrir en nuestra lucha por el pecado, también vamos a estar dispuestos a sufrir por el desprecio. A ellos, hermanos, les va a sorprender, eso dice esta versión, ellos les va a sorprender. ¿Cómo es posible que tú dejaste esto? Pues ¿qué tiene de malo? Tú estabas con nosotros en ese desenfreno que nos gustaba. Nos gustaba escuchar cierta música, nos gustaba ir a ciertos lugares, nos gustaba hacer cosas que ellos hasta ese punto no lo están viendo como incorrecto. Pero el creyente, hermanos, si realmente tiene el Espíritu de Dios, va a hacer esa diferencia. Va a producir ese efecto. Si nosotros, hermanos, nunca recibimos una calumnia, un desprecio, entonces yo creo que no estamos dispuestos a padecer por Cristo. Nosotros debemos de analizar nuestra vida y decir, sí, cierto, qué tan tranquilo me la he pasado últimamente. A lo mejor porque
pues poco a poco me alejé de algunos amigos, pero ¿qué tal si todavía tienes con ellos contacto y no has logrado esa reacción en ellos? Entonces, debemos de saber, hermanos, que hay consecuencias. Hay buenas consecuencias si estamos dispuestos a lograr esa reacción positiva. Padecer por causa de Cristo nos va a traer un galardón, nos va a traer la vida plena que Dios quiere. Pero el que no está dispuesto a honrar a Dios también tiene consecuencias. Y el apóstol Pedro las menciona aquí en el versículo 5, dice: pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y aquí entra en un tema que nosotros conocemos. Hay un juicio final, hay un juicio donde vas a rendir de acuerdo a todos los actos que tuviste aquí en vida. Así que el juez del universo, hermanos, va a pedir cuentas. Nuestro mismo Señor Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, nos habla de esta realidad. El mundo no quiere aceptar esto porque sabe que se va a meter en problemas. Pero fíjense lo que dice Mateo 12:36. Pero yo les digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. No nos podemos librar de eso, hermanos, de rendir cuentas por nuestros actos. Por eso es muy fácil y una excelente solución que el enemigo ha diseminado por todo el mundo. Es decir, ¿sabes que ese juicio no existe? Eso del trono blanco y de un juez supremo del universo es una mentira. ¿Y de qué manera lo quiere desviar la atención de las personas para que no crean en eso? Con otra idea. Y ahí tenemos otras filosofías, otras religiones. No sé si lo habían relacionado, pero ese es lo que de trasfondo busca la teoría de la evolución. Los que dicen, este mundo no fue creado por un Dios, porque si aceptan eso, hermanos, están aceptando que van a ser juzgados por él. Es más fácil decir, no, yo creo que la vida se termina aquí. No existe un Dios, todo surgió de la nada, evolucionamos, después en algún punto el cerebro empezó a tener relaciones con las personas, evolucionamos socialmente y de muchos aspectos, pero es lo que quieren evitar, hermanos. Sin embargo, la palabra de Dios es bien firme y dice, ¿no? Dios pedirá cuentas. Y dice, en aquel día darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. El creyente, hermanos, debe de tener presente que hay ese juicio final y por lo tanto debe de proclamar el Evangelio, debe de proclamar a Cristo. La razón es la siguiente, fíjese el versículo 6. Porque con este fin fue predicado el Evangelio aún a los muertos, para que aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. El apóstol Pedro, hermanos, aquí se refiere a un retroceso en el tiempo porque está diciendo, a algunos se les predicó a los muertos. Y él se refería a los que en ese momento que él escribe la carta, dice, ya hay muchos que se han muerto, pero sin embargo tuvieron esa oportunidad de escuchar el Evangelio. Por eso tenemos traducciones como la siguiente, hermanos. Fíjense cómo tradujo este versículo 6, la Nueva Traducción Viviente. Les leo, dice, la buena noticia fue predicada a los que ahora están muertos. Aunque fueron destinados a morir, como toda la gente, ahora vivirán para siempre con Dios en el Espíritu. Entonces dice, ese es el fin del Evangelio. Se predica cuando estás vivo, porque todos tienen que morir. Y este Evangelio ya se ha predicado a mucha gente que ya se ha muerto en nuestros días, pero se predicó con ese propósito para evitarlos ese destino eterno separado de Dios. Por eso, hermanos, nosotros predicamos. Por eso nosotros, cuando alguien nos pida un consejo, asegúrese de que le va a presentar estas verdades. ¿Sabes qué? Yo creo que tú tienes muchos problemas hoy.
Y te puedo ayudar y darte consejos para que arregles tu matrimonio, tu economía, tu depresión, tu lucha en la escuela, en el trabajo. Pero si arreglas ese asunto, de todas formas no arreglaste lo más importante. El asunto que tienes que arreglar es tu comunión con Dios. Por eso predicamos. Siempre tenemos que aprovechar y decirle, es que ahorita este problema no se compara con un problema que vas a poder enfrentar en un juicio final. Y tienes que evitar, tienes que asegurarte que vas a salir inocente en ese juicio. Entonces, es una entrada para predicar el Evangelio. Cuando el creyente, hermanos, está dispuesto a sufrir por Cristo, a despojarnos del pecado, también va a estar dispuesto a predicar el Evangelio. Y esa es una característica de la iglesia que necesitamos. Si tú quieres vivir asistir a una iglesia perfecta, no lo busques diciendo, no, pues me gustaría que tengan un mejor clima. No, la iglesia perfecta, hermanos, es la que está dispuesto a sufrir por Cristo, que está dispuesto, que es confrontada con su pecado y que está dispuesto a luchar por despojarse de ese pecado y también de predicar las buenas nuevas. Sufrir por Cristo y limpiarnos del pecado, eso, hermanos, nos ayuda a compartir el Evangelio. Si nosotros no estamos dispuestos a sufrir por Cristo, pues simplemente nunca vas a hablar de Él, porque no quieres burlas. Pero si estás dispuesto a sufrir por Cristo, tú vas a compartir el Evangelio y no solamente eso, vas a tener fuerzas para lo siguiente, es el segundo punto de este sermón, para vivir, para dar la gloria a Dios. La iglesia que necesitamos, hermanos, es la que vive para dar la gloria a Dios. Y los siguientes versículos del 7 en adelante nos hablan de ello. Fíjense aquí en 1 de Pedro 4. Pero el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo, sean fervientes en su amor los unos con los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sean hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Son maneras prácticas, hermanos, como nosotros vamos a vivir para dar gloria a Dios. Si el apóstol Pedro nos está hablando de un juicio inevitable y que cada vez está más cerca, por eso mismo a él le trae carga que la iglesia no esté viviendo a la luz de esa verdad. Si nosotros, hermanos, nos dijeran, tienes 2 semanas para prepararte para la venida del Señor. Entonces, si realmente entiendes bien el Evangelio, tú dirías, bueno, la Biblia dice que los que perseveran hasta el fin y los que se purifican y que son cada vez más santos, son los que reflejan que tienen una fe en Cristo Jesús y quieren estar con Él, porque su vida marca la diferencia. Entonces, tengo 2 semanas para dejar mi vicio. Tengo 2 semanas para ya no andar pensando cosas vanas. Entonces, ¿de dónde me estoy alimentando de tantas cosas vanas? Ya sé, no, pues agarras el celular, pues son 2 semanas, ahí lo va a aventar allá a la basura, ¿no? Y haríamos cosas muy radicales si realmente dijéramos, va a venir Cristo Jesús. Y no es por un terror de que sabes que te vas a ganar la salvación a raíz de las obras, sino más bien decir, te estoy esperando porque anhelo esa venida y quiero que vengas y me encuentres como alguien que sí se preocupó por seguir tus instrucciones. Fíjese, hermanos, el apóstol Pedro no da las órdenes nada más porque sí. Él sabe que en cualquier momento puede venir nuestro Señor Jesús. El apóstol Pedro tiene una segunda carta y yo creo que podemos suponer que a lo mejor algunos dijeron, oye Pedro, pues no vino Jesús en esa primera carta que nos escribiste. ¿Qué pasó? Porque ya nos están dando carrilla aquí los amigos que son puras mentiras eso. Pues les da una respuesta a eso. Y se encuentran, adelántense, den vuelta un par de páginas en 2 de Pedro,
Pero el capítulo 3, versículo 9 dice lo siguiente: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Si Cristo no ha venido, hermanos, después de 2000 años, es porque su paciencia es incomparable. Él quiere que el pecador venga al arrepentimiento, quiere que se predique su evangelio. Así que nosotros también debemos de ver como una paciencia para decir, sí, cierto, Él quiere que yo me arrepienta de tantas cosas que no le he entregado. Así que ese juicio es inevitable, va a suceder, y por eso nos deja directrices, hermanos. Si eso es inevitable y va a pasar, lo podemos resumir de 3 cosas que nos pidió. Tienen que orar, tienen que amar y tienen que servir. Eso es lo que encontramos en estos versículos del 7 al 9. Más específicamente, el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Entonces la primera cosa que les pide, la oración. La manera en cómo ustedes deben de orar se debe de caracterizar como algo bíblico. A mí siempre me ha gustado mucho lo que encontramos en Lucas capítulo 18. Nuestro Señor Jesús estaba hablando también del fin de los tiempos. Y Él utilizaba sus parábolas para aclarar puntos, aclarar enseñanzas. Tal vez usted haya escuchado esta parábola y predicaciones donde le dicen, tú tienes que ser como la viuda insistente aquí. Y conocemos, dice, Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. E inicia la parábola, era una anciana que no se le hacía justicia, un juez malvado, todo el día lo molestaba, hazme justicia. Y podemos tener aplicaciones y decir, tienes que orar como ella, si quieres una casa, quieres un carro, quieres entrar en la mejor escuela, insístele a Dios y ora. Pero hermanos, nuestro Señor Jesús no daba esas historias nada más porque sí. ¿De qué estaba hablando antes? Fíjese, regrésese al final del capítulo 17 y el título que tienen nuestras Biblias aquí en el versículo 20 dice, llegada del reino de Dios. Él está hablando de su segunda venida. Él está hablando de eso. Y no te va a poner una parábola enseguida nada más porque sí. Dice, si mi segunda venida es inminente, si yo voy a juzgar a las personas y eso es inevitable, entonces tienes que orar. Y yo quiero que ores persistentemente. Y si nosotros comprendemos más acerca de la oración, lo más importante, yo creo que quiere el apóstol Pedro, si te está diciendo, despójate de tu pecado, tienes que estar dispuesto a sufrir por Cristo, entonces yo creo que implícitamente te está diciendo, prepárate para orar por eso mismo. Sé ferviente, ora todos los días para decirle a Dios, quiero cambiar, quiero ser más santo, quiero anhelar más tu venida, quiero vivir más consciente de esa realidad. Ayúdame porque se me olvida cada rato. Yo muchas veces cuando voy a predicar, a veces que estoy preparando el sermón, digo, y si fuera la última vez que Dios me dejara predicar, tengo que echarle ganas y trato de pasar más tiempo ahí, ¿no? Y así es en cada circunstancia, hermanos. Así que esos son los consejos. Ora, tenemos que mejorar nuestra vida de oración, hermanos, pero no nada más eso. También tienes que amar. Fíjense, 1 Pedro 4, pero aquí en el versículo 8. Sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Puedes hacer todo lo demás, pero de todas formas, por encima de servir, por encima de orar, hay algo más importante. Quiero que vayamos a 1 Corintios. Ahí lo encontramos también en otras palabras, como lo expresó el apóstol Pablo. 1 Corintios 13. Dicen los primeros 3 versículos. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor,
he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía, entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra de Dios? Tú pudieras incluso tener hasta fe para mover montañas, puedes mejorar tu vida de oración, pero si no tienes amor, no sirve de nada. Tú pudieras servir a las demás personas, porque también nos está diciendo el apóstol Pedro, tienes que servir, pero si lo haces sin amor, no sirve de nada. Entonces vamos a plantear eso, hermanos. Si yo sirvo a los demás sin amor, yo creo que nada más los voy a estar atropellando. Voy a hacer cosas que deshonran a Dios, a burlarme tal vez de ellos. Podemos pensar en muchas cosas. Es más, a simple vista de los demás, ellos ni se van a dar cuenta. Pero ¿qué tal si tú, dentro de tu corazón, das una despensa y por dentro dice, en realidad no lo amo, lo hice porque me gusta que me vean. Me gusta que ellos digan, qué buena onda es ese hermano, no, muchas gracias. Me gusta recibir la alabanza del hombre. Entonces eso no es amor, lo estás haciendo con una motivación egoísta. Lo que quieres es otra cosa, no estás amando desinteresadamente. Entonces fíjate, hermano, se puede servir sin amar. Tú puedes orar y tener una fe hasta decir, yo puedo echar fuera demonios, puedo hacer sanidades, pero si lo hiciste sin amor, si no te interesa honrar a Dios y realmente el bienestar de tu prójimo, entonces vas a deshonrar a Dios. Por encima de todo, hermanos, es el amor. ¿Por qué? Porque es lo que nos está diciendo. Eso hace que nosotros estemos dispuestos realmente a bendecir al prójimo. Imaginen eso, si fuéramos una iglesia que ama, continuamente nos perdonaríamos. Si fuéramos matrimonios que nos amáramos conforme al amor bíblico, nos daríamos más oportunidades, no seríamos tan severos en juzgarnos. Dice, el amor cubre multitud de pecados. Esa, hermanos, es una característica de la iglesia que necesitamos. Eso lo necesita ver el mundo. Dice el versículo 9, sean hospitalarios unos con los otros sin murmuraciones. Y aquí muchos creen que es hospitalario tanto con los de dentro, los creyentes, y también con los de fuera. Eso no es tan fácil, hermanos, que metas extraños a tu casa y decirles, vente, tienes hambre, entra y yo te sirvo de comer. Pero esa es la iglesia que necesitamos. Si el fin del mundo está cerca, si vamos a ser juzgados, Pedro está diciendo, vivan de una manera que les distinga. Es un diseño, hermanos, que hasta que nosotros servimos y nos mostramos el amor unos a otros, es como Dios se manifiesta. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, eso mismo se los afirmó el Señor Jesús a sus discípulos. Les voy a leer el versículo 35. Dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Tú no puedes decir soy seguidor de Jesús y no demostrar amor a los demás, sobre todo a tus hermanos. Entonces, el apóstol Pedro da esas 3 cosas prácticas. Si quieres ser una iglesia que vive para dar gloria a Dios, entonces ama, sirve y también mejora tu vida de oración. Ese es el diseño, hermanos, de la iglesia. Ese es el diseño para cada uno de nosotros. Continúo con los versículos 10 y 11 de 1 de Pedro 4. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da,
para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Así terminamos con la lectura de este pasaje. Él les está hablando ahora de una realidad que vive y experimenta un hijo de Dios. Él nos está diciendo, Dios diseñó a la iglesia como el templo de Ezequiel. En el capítulo 40 al 42, yo les había dicho, se relata todos los patios exteriores del templo. Cuando avanzas al capítulo 43 al 46, nos está hablando del templo, de la manera como se deben de llevar los sacrificios. Y ya hasta el final, en el capítulo 47, nos habla cuál es el fin de ese templo. Y nos decía, la presencia de Dios está ahí, su bendición fluye. Nos hablaba de un río donde el profeta Ezequiel se fue metiendo poco a poco hasta que llega un punto donde dice, yo ya no puedo atravesarlo a pie, tengo que nadar, me sobrepasa. Entonces es bendición en abundancia, hermanos. Y fíjense cómo termina ahí la descripción de ese río en el versículo 12 de Ezequiel 47. Junto al río, en su orilla, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles que den fruto para comer. Sus hojas no se marchitarán, ni faltará su fruto. Cada mes dará su fruto, porque sus aguas fluyen del santuario. Su fruto será para comer y sus hojas para sanar. Si la presencia de Dios está en medio de su pueblo y cada uno ejerce el don que Dios le otorgó, no nos va a faltar nada, hermanos. Si tú algún día necesitas palabra de ánimo, va a llegar tu hermano y te va a visitar y te va a decir, yo tengo el don de exhortar y de animar. Si tú tienes que cambiar de casa y estás batallando, pero si hay un hermano en la congregación que tiene el don de servicio, te va a decir, no te preocupes, yo te consigo para la mudanza, te ayudo a cargar, y va a ser una iglesia que va a tener cubierta todas sus necesidades. Y hermanos, ese es el modelo que Dios quiere para nuestra iglesia. Quiere que seamos una iglesia que le da gloria a Dios, y por medio de las cosas que nosotros hemos recibido. Quiero ahondar un poquito en esa característica de cómo Dios hace las cosas. Primero que nada, debemos de estar conscientes, hermanos, que todos tenemos un don. Si realmente somos hijos de Dios, fíjese lo que dice 1 Corintios 12, versículo 4 en delante. Ahora bien, hay diversidad de dones, el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se les da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu distribuye individualmente a cada uno según su voluntad. Entonces dice, Dios les di a cada uno un don especial, una manera en la cual tú puedes servir y bendecir a tu iglesia. Y podemos tener dos divisiones generales, hermanos. Fíjese lo que dice el apóstol Pedro en el versículo 11, el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. Esa es la primera división. Todo lo que tiene que ver con ministrar en la enseñanza. Lo encontramos más claramente, hermanos, como se nos describe en Efesios capítulo 4. Estas dos divisiones generales las explica así el apóstol Pablo. Les leo el versículo 11. Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros.
¿qué es lo que tienen en común todos ellos, hermanos? Que están parados al frente de muchas personas y tienen esa habilidad que Dios les da de exponer la palabra de Dios. Y todo lo demás se engloba de la siguiente manera. Les leo el versículo 12. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición del hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si no estás al frente presidiendo para enseñanza, entonces estás del otro lado para servir, y tanto el uno como el otro tiene un don. Los que estamos de este lado ayudamos a que tú te perfecciones, y si tú te perfeccionas, vas a querer honrar a Dios, te vas a activar y vas a utilizar ese don único que Dios te dio. Puede ser 1 o 2 dones, se pudiera repetir ese don en esa iglesia, pero tú tienes una manera para servir a los demás. Y Dios no quiere que estés mal acomodado como el templo de Ezequiel. Quiere que estés en tu lugar cumpliendo la función que debes de estar cumpliendo. Así que no es simplemente hacer las cosas nada más porque sí. Por eso el apóstol Pedro ya les había dicho, si vas a servir, no lo hagas nada más al ahí se va. Hazlo con amor. Y ahora insiste con otras palabras. Fíjese el versículo 11 al final. Dice, el que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo. Entonces, si tú vas a servir, hazlo con las capacidades que Dios te dio. Y sobre todo depende de Él. Tus fuerzas, dile que sean mis fuerzas. Los que estamos aquí, hermanos, es una responsabilidad. Yo me sorprendí mucho porque dice, el que hable conforme a las palabras de Dios tiene que hablar. Fíjese cómo dice la Nueva Traducción Viviente. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces, habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. Eso es difícil, hermanos. Yo creo que muchas veces yo interrumpo ese mensaje. Debería pedirle, y usted también ore por los que estamos aquí al frente, y decirle, si él se niega más a sí mismo y trata de evitar de que sus pensamientos humanos hablen, entonces lo que va a hacer es que Dios es el que va a hablar. Dios es el que va a hablar. Si yo me acobardo, hermanos, cuando tenga que dar un mensaje duro y difícil, entonces ya no va a hablar Dios, ya voy a hablar yo. Entonces es una gran responsabilidad. Y lo mismo, fíjese cómo dice esta versión, ¿has recibido el don de ayudar a otros? Si no estás en esta categoría, dice, ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Todos, hermanos, se nos dio algo y todos se lo tenemos que entregar a Dios de una manera que le honre. ¿Por qué? Porque Él es digno de la alabanza. Termino con el final de ese versículo 11. Dice, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Así que debemos de ejercer ese don, hermanos. ¿Tú quieres que seamos una iglesia que necesita todos los vecinos? Ellos no necesitan una iglesia donde estamos inactivos, que nadie le importa su don, lo tiene ahí descuidado. Ellos necesitan una iglesia que está dispuesta a amar, a servir incondicionalmente. Nosotros mismos también la necesitamos, hermano. Y por último, quiero sugerirles a manera práctica algo que dijo el pastor Sukel Michelet, una vez que predicó de este versículo, de los dones. Él sugiere lo siguiente para ejercer nuestros dones. Debemos demostrar lo siguiente, hermanos: interés, capacidad, involucración y confirmación. Con esto termino. Si tú no tienes interés
en servir a los demás hermanos, más que nada a glorificar a Dios, no vas a hacer nada. Pero cuando tú realmente muestres interés por honrar y obedecer a Dios, no te vas a quedar desocupado. Y Él dice, la capacidad. También debemos de hacer una evaluación honesta y decir, ¿cuáles son mis capacidades? Pídele a Dios, ayúdame a entender bien mis capacidades. Y eso se descubre fácil, hermanos. Yo creo que con el interés. Cuando alguien nos dice, vengan y ayúdenos algo. Si tú no muestras ese interés, no vas a querer ir a servir. Pero cuando estás sirviendo, y si los demás te lo pueden confirmar, y van a decir, oye, qué bueno es este para barrer, o qué bueno es este para adornar, para organizar, para dar clases, qué bueno es este para... Ellos te van a observar. Por eso está también ese punto, involucración y confirmación. Si nunca te involucras en las necesidades de la iglesia, no vas a descubrir tu don. Y mucho menos te lo van a confirmar. Entonces, hagamos eso, hermanos, porque esa iglesia la necesitamos nosotros. Tanto un crecimiento de sanidad interna y también los de fuera lo necesitan. Que estemos dispuestos a sufrir por Cristo y despojarnos de nuestro pecado. Y también que estemos dispuestos, hermanos, a vivir para la gloria de Dios. Oremos. Señor bendito, muchas gracias este día por el mensaje que nos trajiste y queremos que esta iglesia sea transformada. Así que en este día que tú nos dejaste el modelo para una iglesia que te honra y glorifica, concédenos, Señor, reaccionar de la misma manera como tú pedías a los israelitas cuando el profeta Ezequiel recibió esa visión. Él decía, si a alguien realmente le preocupa su pecado, muéstrales más. Así que confróntanos, Padre, y muéstranos, Señor, qué estamos haciendo mal, qué nos falta hacer para que nos despojemos de nuestro pecado, para que estemos dispuestos a sufrir por ti, a amarnos y a servirte, Padre. Te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.